Gracias por su presencia. Gracias por el micrófono. Pues vamos a comenzar por reconocer a la persona visitando por primera vez. Si usted está aquí visitando por primera vez, solo pedimos que se identifique por levantar la mano y algunos hermanos de la iglesia van a ir donde usted. Aquí tenemos por este lado, gracias por venir, aquí en las bancas. ¿Alguien más visitando primera vez? Visitando primera vez, ok, también ahí en la banca, en las gradas. ¿Alguien más? Ok, también por este lado, gracias por venir, muy bien, bienvenidos. Por este lado de las bancas, ¿alguien más? Pues buen grupo de visitas el día de hoy. El ujier que está llegando tiene una hoja para llenar. Si nos puede dar un récord de su visita, puede depositar la hoja en donde la ofrenda, aquí en estas cajas de madera, después del culto. Solo queremos tener un récord de su visita y pues también él lleva información de la iglesia para que usted tenga más información de quiénes somos nosotros. Pues un aplauso de bienvenido a estos que están aquí visitando. Gracias por su presencia el día de hoy. Llegar. Pues después del mensaje vamos a estar hablando de anuncios y cambios debido a las nuevas restricciones, pero gracias por tomar el tiempo para venir el día de hoy y vamos a proceder con el culto general. Les voy a invitar que se pongan de pie, vamos a cantar al Señor esta mañana. El hermano Joash viene para guiarnos. Muy buenos días. Les quiero leer un versículo antes de comenzar. El Salmo 9, versículo 11 dice: Cantad a Jehová, que habita en Sión, y publicad entre los pueblos sus obras. Solo quiero decirles esta mañana, no estamos cantando solo para cantar. Dios quiere que cantemos a Él. Debemos estar hablando y cantando de las obras magníficas de nuestro Dios. Vamos a comenzar ahora cantando el coro del año, Construiré mi vida. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir toda oración, digno de cada respirar en mí, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo e incomparable, tan inigualable, yo anhelo ver tu gloria. Siempre quiero conocerte, pido que me llenes para dar tu amor al mundo. Santo e incomparable, tan inigualable, yo anhelo ver tu gloria. Siempre quiero conocerte, pido que me llenes para dar tu amor al mundo. Mi vida construiré sobre tu amor, mi fundación es, mi confianza está solo en ti, firme estaré por siempre. Santo e incomparable, tan inigualable, yo anhelo ver tu gloria. Siempre quiero conocerte, te pido que me llenes para dar tu amor al mundo. Amén. Solo por leer ese versículo, solo quiero animarles que canten del corazón.
a mí me gusta cantar, no sé usted, pero yo quiero que ustedes tengan el deseo de alabar y cantar a nuestro Dios, porque es algo del corazón, no es algo que debe salir del corazón, de cantar y alabar y amar a nuestro Dios. Seguimos esta mañana con el coro del año pasado, Por Siempre y Siempre. Cantan los cielos tu gloria, Señor, tiembla la tierra ante tu voz, eterno Rey, único Dios, tú sostienes la creación, calmas tormenta y tempestad, en tu poder y autoridad, tu palabra renueva mi ser, nuevas fuerzas tú me das. ¿Quién como tú, Señor, glorioso Salvador? Eres Dios, poderoso y fuerte, Señor, eres digno de adoración. Exaltamos tu nombre por siempre y siempre eres Rey. Las naciones caerán a tus pies, declarando tu gloria y poder. Exaltamos tu nombre por siempre y siempre. Amén. Exaltemos el nombre de Dios esta mañana. Seguimos con el coro Por Fe Andamos. Por fe andamos, no por ver, con certeza que Él la cumplirá, la buena obra que Él comenzó. Por fe andamos, no por ver. Por fe andamos, no por ver, con certeza que Él la cumplirá, la buena obra que Él comenzó. Por fe andamos, no por ver. Doy a Dios mi voluntad y vida, sea Él mi pastor y mi guía, que mi fe en Él anime a los demás. Por fe andemos, no por ver. Amén. Esta semana yo estuve un poco desanimado, pero hablando con mi papi, yo acordé que Dios está en control y yo puedo andar por fe y estar seguro que Él nunca va a cambiar y Él siempre es bueno. Seguimos con el himno número 126, El Rey ya viene. El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó. En las casas no hay labores, en las cortes no hay ley. El planeta ya está listo para recibir al Rey. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. En
los rostros sonrientes que conocen la verdad, se ven vidas redimidas que ya tienen libertad, se ven niños y ancianitos que sufrieron gran dolor, tienen ya salud y gozo gracias a su Redentor. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Oigo carros que retumban porque vienen a anunciar la victoria de la vida y el final de la maldad. Togas reales se reparten, la tribuna lista está y el gran coro de los cielos canta gracia, amor y paz. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Cuán glorioso será ese día cuando venga el Rey. Seguimos con el himno número 214, Pon tus ojos en Cristo. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido de pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a
a la luz del glorioso Señor. Dice en la tercera estrofa, jamás faltará su promesa, Él dijo, contigo estoy. Yo solo quiero decir amén. Seguimos con la primera estrofa de Habla, oh Dios, y terminamos. Habla, oh Dios, y yo escucharé, quiero recibir tu palabra fiel, tu verdad, plántala en mi ser y moldéame a tu imagen, que tu voz, oh Dios, dé su fruto en mí, produciendo amor y el obrar por fe. Habla, oh Dios, y haz tu obra en mí, para tu honor y tu gloria. Bueno, les invito a que tomen sus Biblias y vamos al libro de 1 de Corintios esta mañana. Y el capítulo 3, 1 de Corintios capítulo 3 para la lectura. Vamos a leer versículos 16 al 23, terminando ahora nuestro estudio de este tercer capítulo de 1 de Corintios. Estamos en un estudio del libro entero que se llama Los lentes correctivos del Evangelio. El apóstol Pablo corrigiendo algunas deficiencias en la iglesia local que se encontraba en Corinto. Entonces, hoy vamos a leer versículos 16 al 23 en forma antifonal. Yo voy a leer el primer versículo, la congregación va a continuar en cada versículo de por medio. Versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Oremos. Padre, gracias por el momento que tenemos para apartarnos de la rutina de este mundo y venir a este lugar para levantar adoración ante ti y ahora enfocar en lo que dice tu palabra. Y pedimos, Señor, que sea una ayuda el estudio de este pasaje de Escritura y algo que podemos aplicar a nuestras vidas. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Pues como les dije, estamos en un estudio del libro de 1 de Corintios. El título de la serie se llama Los lentes correctivos del Evangelio. Se usa lentes para corregir la visión. Y los de Corinto, una iglesia establecida por el apóstol Pablo, estaban viendo algunas cosas de forma incorrecta. Y Pablo está usando el libro de Corintios, esta epístola que él está escribiendo para corregir lo deficiente. Pues Pablo declaró en el principio que él entiende que la iglesia es una obra en desarrollo. Cada creyente es una obra en desarrollo. Cada creyente está
en proceso de santificación. No somos perfectos al aceptar a Cristo, no somos perfectos al nacer de nuevo. Estamos en un proceso de santificación. Él entiende esto. Somos una obra en desarrollo. ¿Cuántos de ustedes entienden que somos una obra en desarrollo? Sí, estoy en desarrollo. Pues también quiero decir que Pablo no aceptó como excusa el quedarse practicando pecado tampoco. Solo por entender que somos una obra en desarrollo, no le da la libertad de vivir en contra de la palabra de Dios. Y en esa iglesia en Corinto existían divisiones, pleitos, contiendas, personas viviendo en pecado. Y Pablo está corrigiendo con el Evangelio las prácticas deficientes en una iglesia. Por eso es importante siempre, como congregación, reunirnos y oír la palabra, porque la palabra corrige nuestro camino, la palabra corrige nuestras deficiencias. Cuando estamos aislados de Dios, apartados de la comunidad de creyentes, entra pensamientos erróneos, entra tentación y falta eso de la corrección de la palabra. En este pasaje, 1 Corintios 3, 16 al 23, Pablo está corrigiendo algunos pensamientos acerca de la casa de Dios, la iglesia. En este pasaje miramos que Pablo quería corregir una perspectiva equivocada acerca de la iglesia. Versículo 16 comienza así. ¿No sabéis? Es una pregunta y es la primera de 10 que él va a usar en este libro de 1 de Corintios con la misma construcción. ¿No sabéis? ¿Cuántos de ustedes tienen experiencia en enseñar a otros, verdad? Sea docente o sea maestra, profesora. ¿Cuántos tienen, bueno, si son padres, tienen experiencia en enseñar a otros, verdad? Sabemos nosotros, los que enseñan a otros, que al enseñar algo no significa que se quedó. Y hay veces cuando uno enseña a otros que se frustra porque uno luego tiene que volver a repetir la misma cosa de siempre. Y Pablo aquí está implicando con su pregunta que él está mencionando algo que deben de saber ya. Algo básico que él ya les había dado cuando él estuvo presente. Y se entiende la frustración del profesor tal vez cuando él dice, ¿no sabéis esto? ¿No saben lo que estoy diciendo? ¿Lo recuerdan? Como un profesor que está evaluando a sus estudiantes y dice, ya le había enseñado esto. Y él quiere enseñar algo acerca del concepto de la iglesia. ¿Cuál es el concepto suyo de la iglesia? Cuando usted piensa en la casa de Dios, ¿cuál es el concepto que tiene en mente? El título del mensaje esta mañana es Dios ama su casa. Pero ¿cuál es la casa de Dios? Tal vez en su mente, cuando piensa en la casa de Dios, piensa en un catedral o piensa en un gran edificio. O cuando piensa en la iglesia, piensa en los aspectos sociales, un lugar donde tener relaciones y tal vez un grupo de jóvenes donde sus muchachos y muchachas pueden tener diversión sana. Tal vez usted cuando piensa en la iglesia piensa en un grupo de personas dedicadas a la moralidad, ciudadanos ejemplares. Tal vez usted piensa en un lugar donde uno puede ser servido. Muchas veces escucho esto, que uno va a la iglesia y buscando cómo pueden ser atendidos ellos. Quieren un lugar donde ellos pueden tener lo que ellos quieren. Un lugar donde pueden escalar en rango dentro del grupo. No sabemos cómo estaban pensando específicamente
los de esta congregación en Corinto. Pero viendo la enseñanza de Pablo, entendemos que pensaban mal de la iglesia. ¿Cuál es el concepto correcto de la iglesia? ¿Cuál es la casa de Dios? Mire lo que dice el versículo número 16. ¿No sabéis que sois, o en nuestro lenguaje son, no saben que son ustedes templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Cuando Pablo está pensando en la iglesia, en la casa de Dios, en el templo de Dios, él no estaba pensando en un gran edificio. Él no estaba pensando en un sitio geográfico. ¿En qué está pensando Pablo? Él está pensando en la congregación, la asamblea, las personas. Esta congregación se ha reunido en varios sitios a través de la historia corta de esta iglesia. Cuando fundamos la iglesia en 2005, comenzamos nuestras reuniones en una casa alquilada aquí en Quebrada Seca para los domingos en la mañana. En los miércoles hicimos cultos o en mi casa o en la casa de Pastor Andrés. Luego alquilamos una casa para tener las reuniones. Durante ese tiempo hicimos bautismo y culto en otros sitios, a veces en iglesias prestadas o edificios, quiero decir prestados. Quiero ser más preciso en mi descripción de la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia es la gente. Nos reunimos en lugares prestados para nuestras reuniones, en campo abierto, en el bautismo, en Campamento Las Américas. Después venimos para acá, un lugar más estable, más permanente. Pero un terremoto puede botar este edificio y no botó la iglesia. Porque la iglesia no es un edificio, la iglesia es la asamblea de creyentes. Los creyentes en reunión. Y Pablo dice, ¿no saben ustedes que ustedes son el templo de Dios? Dios ama la iglesia. Dios ama la asamblea de creyentes. La Biblia dice en Efesios 5 que Él se entregó a sí mismo por ella. Él desea una iglesia pura y sin mancha. Los de Corinto estaban equivocados en su concepto de iglesia. Estaban en divisiones, pleitos, estaban viviendo en pecado, tolerando el pecado de otros. Estaban manchando el testimonio de Cristo y Pablo está corrigiendo esa perspectiva. Entonces comenzamos esta mañana hablando de cómo percibir la asamblea de creyentes. Y comenzamos con número 1, el templo de Dios es la asamblea de creyentes. El templo de Dios es la asamblea de creyentes. Recuerda el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Toda la congregación, la asamblea es obra de Dios. Él está edificando algo. Él está construyendo algo. Él vuelve al tema en versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Más adelante él va a mencionar en capítulo 6 que cada creyente es templo de Dios y cada creyente tiene el Espíritu Santo. Pero aquí él no está hablando de individuos. Él está hablando de la asamblea, la asamblea colectiva. La asamblea colectiva se conoce como la morada de Dios. En el Antiguo Testamento miramos en el libro de Éxodo que Dios le dio a Moisés instrucciones para
hacer un tabernáculo. ¿Cuál era el simbolismo del tabernáculo? El tabernáculo no era nada especial en sí. Era una tienda portátil, una tienda grande portátil. Porque el pueblo de Israel estaba caminando en el desierto. Dios les estaba guiando a la tierra prometida. Solo era un lugar de reunión portátil para poder hacer comunión con Dios y tener el simbolismo de comunión con Dios. El tabernáculo existía para ese propósito, simbolizar la presencia de Dios. Estaba dividido en tres compartimentos: el tabernáculo propio, el lugar santo y el lugar santísimo. Solo el sacerdote pudo entrar al lugar santo, solo el sumo sacerdote una vez al año pudo entrar al lugar santísimo. En Éxodo 25:8, Dios le dijo a Moisés: harán un santuario para mí, el tabernáculo, un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Solo era simbolismo el tabernáculo. Un lugar porque el ser humano necesita algo visual, algo tangible. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Al llegar a la tierra prometida, hicieron un templo para Dios, más grande, más permanente, más formal, más bonito, con oro y otras cosas preciosas. Pero Dios le dijo a David: Dios no habita en casas hechas por hombres. Hay que cambiar el concepto de templo de Dios, iglesia. La iglesia no es un lugar donde vamos. La iglesia es la asamblea de creyentes. Cuando este edificio está vacío durante la semana, no es la iglesia. Debemos tener tal vez más precisión con nuestras palabras. No voy a la iglesia, aunque si usted lo diga, no le voy a corregir y yo entiendo lo que quiere decir. Pero la realidad es que este lugar no es la iglesia. Este lugar vacío es solo un edificio nada más. La iglesia se reúne en este lugar. La iglesia se puede reunir en otro lugar. El templo de Dios es la asamblea. Es interesante en Apocalipsis 21, el último libro de la Biblia, penúltimo capítulo de la Biblia. El apóstol Juan está viendo la Nueva Jerusalén, el estado glorioso, el destino de cada creyente. Y en su testimonio ocular él dijo: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Un edificio no es el templo de Dios. Personas congregadas en un lugar no es el templo de Dios. Lo que hace la congregación, la asamblea de creyentes, templo de Dios, es la presencia de Dios. La presencia de Dios hace que la congregación, que la asamblea sea el templo de Dios. Sin Dios no hay iglesia, no hay templo. Eso es lo que Pablo quería enseñarles. En Corinto la gente estaba peleando posición. Estaban haciendo cosas para atención, vanagloria. Míreme a mí. Estaban peleando tal vez en grupos, en sectas diferentes. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Algunos dijeron: yo soy de Cristo. Y la pregunta de Pablo era: ¿es Cristo dividido? La congregación es simbolismo de la presencia de Dios. Dios mora aquí. Qué privilegio, ¿verdad?
En 2 de Corintios 6, 16, el apóstol Pablo dijo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Lealtad a otro. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El grupo de creyentes es templo de Dios porque Dios habita y anda entre nosotros. Efesios 2:21. El apóstol Pablo dijo a otra congregación, vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos templo santo en el Señor. Implica que fuera del Señor no hay templo santo, no hay morada de Dios. Seguimos corrigiendo la perspectiva. El templo de Dios es la asamblea de creyentes donde Él mora. Y Dios defiende su morada. Dios defiende su morada. La morada es donde uno vive. La morada es donde uno se siente seguro. Hablando entre nosotros, ¿verdad? Mi casa es mi territorio, donde me siento seguro, donde me siento protegido. Yo no pienso pelear con nadie. No voy a andar armado para resolver disputas en la calle. Pero le voy a decir algo. Si quiere meterse a mi casa mientras yo estoy ahí con mi familia, voy a pelear. Voy a defender mi casa. Voy a proteger a mi familia. Porque mi morada es donde la gente a más amo vive. Y podemos relacionar eso con la perspectiva que Dios tiene para su gente, su morada. La asamblea colectiva recibe la protección de Dios. La iglesia, la asamblea va a recibir oposición en este mundo. Va a haber oposición. Va a haber oposición contra la iglesia en esta vida. La táctica de Satanás es querer destruir lo que Dios hace. Y él mira la perspectiva de Dios hacia la iglesia y cómo Dios ama a la iglesia. Tocar la asamblea es tocar el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es la manifestación de Cristo en este mundo. Cristo es la cabeza, la congregación es el cuerpo, nosotros somos la mano, los pies de Cristo. Cristo quiere hacer algo en este mundo a través de la asamblea, entonces Satanás va a querer atacar. Él ataca en dos formas. Hay ataques de afuera, la persecución contra la iglesia. Recuerden el libro de Hechos. La iglesia experimentó persecución de afuera, de lo establecido, de la religión falsa del día. Saulo, el mismo apóstol Pablo, participaba en persecución de la iglesia. Y cuando Jesús tuvo un encuentro con Pablo o Saulo en camino a Damasco, él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mi iglesia? Sí y no. Lo que él dijo es, ¿por qué me persigues a mí? Porque la iglesia es Cristo, o sea, el cuerpo de Cristo, la morada de Dios. Pero también no solo hay ataques de afuera para
derribar lo que Dios está edificando, hay ataques de adentro y Satanás utiliza lo que Jesús llamó lobos rapaces. Personas que quieren tener forma de religión y enseñar cosas en contra de la palabra de Dios. Lobos rapaces, falsos profetas, falsos maestros. También la Biblia menciona a la obra de Satanás en sembrar cizaña entre el trigo. En la parábola que Jesús enseñó, el creyente se conoce como el trigo. Satanás viene de noche y siembra cizaña. Cuando están creciendo en proceso, se ven casi iguales. Y si uno mira cizaña y quiere arrancar lo que está creciendo en medio del trigo, tal vez hace daño hasta el mismo trigo. Entonces, Jesús dijo, deja que todo crezca juntos y al final Él va a distinguir entre el trigo y la cizaña, lo falso y lo verdadero. Pero ¿qué implica? Que aún en las asambleas de creyentes, aún en Corinto, aún en Progreso, existe entre la congregación personas con apariencia de trigo, pero la realidad es que son cizaña. Y Dios se va a encargar de esto al final. También existen inmadureces espirituales que hacen daño en la asamblea. ¿Y qué quiere decir todo esto? Versículo 17 en nuestro pasaje dice, si alguno destruyere el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? La asamblea. Ustedes son, dijo Pablo, el templo de Dios. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Dios va a proteger lo suyo. Dios va a cuidarse de su casa. Dios va a proteger su casa. El templo de Dios es la asamblea, sea por ataque afuera, sea por ataque interno, Dios se va a cuidar de lo suyo. En Mateo 16, 18, Cristo dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, la iglesia. En Isaías 54, miramos en el Antiguo Testamento un principio que aplica al pueblo de Dios. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el grupo de Israel, el pueblo de Dios ahora en el Nuevo Testamento, todos los creyentes de todas las naciones. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. No tenemos que armarnos para defender la asamblea. No tenemos que acudir a lo legal para proteger la asamblea. Solo tenemos que confiar en el escudo que tenemos, con el Dios de este lugar, porque Él dice, nunca nos va a desamparar ni abandonar. Y Él va a defender lo suyo, y Él se va a cuidar de nosotros, y Él va a dar retribución a los que hacen daño en la iglesia. Ahora, analizando el contexto, Pablo está hablando a una iglesia, a una asamblea. Él no está hablando a los de afuera, persiguiendo a la iglesia. Entonces, ¿de cuál destrucción está hablando él? Cuando él menciona destrucción dentro de la iglesia, él está hablando de los que internamente están haciendo daño. La palabra destrucción literalmente significa ruina, significa hacer daño. Entonces, los que hacen daño a la asamblea, Dios
va a recompensar por lo que hacen. También miramos aquí, en cuanto a corregir la perspectiva, el templo de Dios es la asamblea de Dios. Dios defiende a su asamblea. La asamblea debe demostrar las características de Dios, o debe de manifestar o mostrar las características de su amo. La asamblea de Dios debe de reflejar el carácter de su amo. Mire lo que dice el versículo 17. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, buen profesor, el apóstol Pablo, está repitiendo lo que está diciendo. ¿No sabéis que son el templo de Dios? Ustedes son el templo de Dios. Después dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros. ¿Y cómo se caracteriza el templo de Dios? Santo. Santo. ¿Cómo debe de ser caracterizado el templo de Dios? Un lugar santo, distinto, personas distintas, personas reflejando la santidad de Dios. ¿Por qué en casi todas las epístolas de Pablo él se presenta a la iglesia y dice a los santos en tal lugar? A los santos en Éfeso, a los santos en Corinto, a los santos en Filipos. ¿Por qué? Porque los que son de la asamblea de Dios deben de ser caracterizados por el carácter de Dios. Sed santos, dijo a través del apóstol Pedro. Sed santos porque yo soy santo. Una repetición de lo que él había dicho a Israel en el Antiguo Testamento. Sed santos porque yo soy santo. En Ezequiel 36, Dios dijo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Donde mora el espíritu, Pablo dijo, mora el espíritu en la congregación, andarán en mis estatutos y guardarán mis preceptos y pondrás todo por obra. Esa es la expectativa de Dios para su congregación. Salmo 93:5 dice, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová. ¿Quiénes son la casa de Dios? No es el edificio. Este lugar no es santo. Nosotros, habitando este lugar, somos santos. Separados por obra de Dios para cumplir la voluntad de Dios. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová. Déjeme terminar por darle algunos puntos prácticos en cómo corregir la perspectiva de la asamblea de creyentes, cómo preservar la unidad en la asamblea. Somos morada de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros. Dios no mira bien el que daña a su casa, a su asamblea. Y Él tiene expectativa que andemos en santidad. Somos santos porque Él es santo. Puntos prácticos para preservar la unidad en la asamblea de creyentes. Número 1, pensar como Dios. Pensar como Dios. Versículos 18 al 20 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Aquí hay contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios que Él ya hizo antes en este libro. En otras palabras, para tener la perspectiva correcta de la iglesia hay que pensar como Dios, hay que tener la sabiduría de Dios. Hay que descartar el orgullo de conocimiento terrenal
y establecer como autoridad lo que Dios dice. ¿Cuál es el problema en muchas iglesias? ¿Cuál es el problema entre muchas iglesias evangélicas? No hay una sola autoridad. No miran a la Biblia como la única autoridad. Hablan de palabra de profecía, nueva revelación de Dios, lo cual es muy subjetivo. ¿Quién puede negar lo que uno dice en sus experiencias? Si usted tuvo un sueño, ¿cómo puedo decir yo que no? Es muy subjetivo lo que la gente dice. Yo tuve un sueño, yo recibí palabra de Dios, Dios me reveló esto y ¿quién puede decir que no? Por eso es muy débil la autoridad así, porque no es una sola autoridad, es muy subjetivo. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, ya tenemos una autoridad objetiva. Todo el mundo puede saber lo que dice la palabra. Si yo digo la Biblia dice una cosa y no sale aquí, usted puede decir, no dice la Biblia así. ¿Por qué? Porque todos están usando la misma autoridad. Las iglesias que experimentan divisiones y problemas son caracterizadas por no pensar como Dios, no recibir como autoridad la palabra de Dios. Y ese es el problema. Si quiere tener una iglesia como Dios visualiza, una morada santa de Dios que Él protege, pues tenemos que pensar como Dios, porque si no, tal vez nosotros seamos culpables de hacer daño a la asamblea. Si no pensamos como Dios, podríamos caer en la trampa de hacer daño a la asamblea de Dios. Número 2. Pablo menciona seguir el liderazgo bíblico. Seguir el liderazgo bíblico. Versículos 21 y 22. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Recuerda el problema en Corinto. Se dividían por personalidades. Y Pablo dice, todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. 3 hombres dotados para guiar la iglesia. 2 son apóstoles. La Biblia dice en Efesios 4 que Dios dio dones a la iglesia para capacitar a la iglesia, para andar en santidad, para llegar a madurez. Entonces Dios ha dado esos dones y no debemos pelear ni descartar liderazgo bíblico. Pablo dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, todo es vuestro. En otras palabras, todo es para vuestro beneficio. Sí, hay diferencias en personalidades. Pablo es uno, Cefas es otro, Apolos es otro. Tal vez alguno predicaba mejor que otro. Tal vez uno tuvo mejor relación y conexión con algunas personas. Tal vez la calidad de voz de uno era peor que la calidad de voz de otra persona y cada quien tuvo su preferencia. Pero Pablo dijo, líderes bíblicos, líderes que cumplen requisitos bíblicos, líderes guiando por la palabra de Dios y no en contradicción a la palabra de Dios, todos son vuestros, todos son para beneficio. Entonces, para ponerlo más práctico, aunque Pastor Mateo predique, o aunque predique hermano Luis, o hermano Marlon, o Pastor Natán, o otro, con tal que sea el liderazgo bíblico, guiando por la palabra de Dios, todo es bien recibido, todo es para nuestro beneficio. Así podemos tener unidad en la iglesia y no tener preferencia porque todo es para nuestro beneficio. Igual, número 3, administrar como mayordomos. Administrar como mayordomos. Versículos 21-22 otra vez.
Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Todos de nosotros hemos recibido las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todos de nosotros somos coherederos con Cristo. Todos de nosotros hemos recibido diferentes talentos, habilidades, posesiones, recursos. En vez de pelear, en vez de exhibir su don para vanagloria, en vez de querer fama o menospreciar a otro, debemos entender que somos mayordomos de lo que hemos recibido y Dios está en control de todo, sea el mundo, lo terrenal, sea la vida, lo que poseemos individualmente, sea la muerte, lo presente, lo porvenir. En otras palabras, todo lo que tenemos debemos administrar bien para la gloria de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y número 4, reconocer su lealtad. Versículo 22 termina, todo es vuestro y vosotros de Cristo. No debemos parar y pensar que yo poseo mucho, porque yo soy posesión de Cristo. Y hay una lealtad que debe de existir ahí. Cuando hay tentación de pelear, tener división en la iglesia, jactarse de conocimiento, mirar a la iglesia como un lugar para beneficio propio, donde ellos me sirvan a mí. Cuando tengamos esas perspectivas erróneas, debemos reconocer dónde está nuestra lealtad. La división demuestra lealtad a uno mismo. La unidad en la iglesia demuestra lealtad a Cristo. Debemos reconocer dónde está nuestra lealtad. Pablo dijo, vosotros son de Cristo, posesión de Cristo y Cristo de Dios, demostrando la orden de sumisión. Cristo se sometió al Padre para hacer su voluntad. ¿A quién se somete usted para hacer la voluntad? ¿Se inclina más a su propio corazón para obedecer a sus deseos carnales? ¿O está inclinado más a lealtad a Cristo para obedecer a Él? Dios ama su casa, pero no estamos en la casa de Dios. Somos la casa de Dios. Dios ama a la asamblea de creyentes. ¿Ama usted a la asamblea de creyentes? ¿Lucha usted por la unidad de la asamblea? ¿Lucha usted por la santidad de la asamblea? ¿Ama usted lo que Dios ama y lo que Dios cuida? Pues cada uno de nosotros debemos analizar nuestra perspectiva de la iglesia. No es un lugar donde soy servido, es un lugar donde yo reconozco la morada santa de Dios en los creyentes, en los seguidores de Él. Padre, gracias por guiarnos en este pasaje. Reconocemos tu amor para tu templo, para tu casa. Qué privilegio que tú quieres morar entre nosotros y solo por tu gracia podemos ser incluidos en lo que tú estás edificando. Y pedimos, Señor, que tengamos la perspectiva correcta de la iglesia, que tengamos un amor para la iglesia, la asamblea de creyentes, que
que seamos celosos de la santidad de tu iglesia. Proteger contra la doctrina falsa. Sabemos, Señor, que hemos recibido muchos beneficios. Personas dotadas para guiar la iglesia, la palabra para revelar tu voluntad, recursos que están en nuestra posesión. Pedimos que seamos fieles y leales a ti. Guárdenos contra la división y la práctica de pecado en tu santa morada. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Gracias por su atención esta mañana. Si usted tiene dudas sobre su destino eterno, si tiene dudas sobre cómo recibir